vimos del examen neurológico de la semana pasada, con eso cerramos entonces el capítulo del sistema nervioso. No significa con eso de que no vamos a poder hablar del sistema nervioso durante el curso, porque como hablábamos al principio, el sistema nervioso está involucrado en todo el resto de los sistemas porque genera un control y una regulación. ¿De acuerdo? Pero al menos ya ahora vamos a entrar a analizar los distintos sistemas. Vamos a partir con el sistema digestivo. Con el sistema digestivo, sí. Todos tienen el Power, en el intranet está subido hasta el capítulo 4. Sí. Ya, adelantemos. En todo caso, para hablar del sistema digestivo, empecemos a hacer como un recordatorio de anatomía básica. En realidad nosotros no necesitamos tener grandes detalles sobre la anatomía del sistema digestivo. Pero, por ejemplo, se quiere que colocarle nombre a este esquema, a los distintos números. Sí, eso es un gato. Bien. Por ejemplo, el número 1, ¿a qué corresponde? Faringe. Faringe. Número 1, ¿a qué corresponde? Al esófago. ¿Por qué? No, por el esófago sería el 2. Claro, podemos ver de que lo que está marcado en rojo está como involucrando a dos vías, ¿cierto? Ah, claro. La vía respiratoria y la vía digestiva, por lo tanto es la faringe. ¿Sí? Perfecto. El número 2 sí que es la continuación de la faringe. El esófago. Esófago. El esófago. Después tenemos el número 3. Esta cosita café que hay ahí. El hígado, ¿cierto? La 4. El estómago. El estómago, sí. Número 5. ¿Dónde está? Intestino delgado. Delgado. Delgado, ¿sí? Donde está formado por 3 porciones. El duodeno. No. O ascendente, Idealmente descendente. no. Duodeno, Duodeno. yeyuno y hígado. ¿Por qué el duodeno se llama duodeno? No sé. Me dijo la Vanessa que no tenía para grabar. ¿Cómo Mide se 12 graba? dedos. Duodeno significa 12. Viene de la palabra 12. Duodeno, yeyuno, hígado. Es importante más allá del nombre porque se cumplen o se realizan diferentes funciones del sistema digestivo en estas distintas porciones. Así que no es solamente una división anatómica, sino que es una división funcional también. Después tenemos el número 6. Pegamos un tremendo brinco, sí, es como el recto, como el colon, en la parte final del colon, ¿sí? El colon descendente. Por eso Colon está. descendente si hubiera que ir al detalle. ¿Perdón? Sí, intestino grueso o colon, ¿cierto? El número 7. ¿Dónde está? Cavidad bucal. Ahí se ve como que es la lengua, pero en el fondo, claro, se refiere a la cavidad bucal. Número 8, ¿Dónde está? Ah, 8. después del 7. No, pero eso no se Sí, la llama que el tráquea. sistema Pues. digestivo porque en el fondo es la tráquea, ¿sí? Bueno, en el fondo lo que trata de mostrar además es que... ¿Eso como la laringe? Es que es un esquema muy básico como Claro. para entrar a hacer detalles, pero lo que muestra sí que hay una vía, hay un conducto en común que es la faringe, que involucra el sistema respiratorio y digestivo. Después el número 9, ¿Podría ser el ciego? una pelotita que hay ahí dando vueltas cerca del hígado, La vesícula biliar. la vesícula Ah, biliar, que vesícula está como biliar. café, pero en realidad más de un color verdoso, ¿sí? Sí. El número 10, El ciego. Ese sería el ciego. y el número 11, ¿Dónde está el 11? El anus. Ah, no, porque está muy al final. Sí, el ano, el esfínter anal, ¿sí? Porque el ano en realidad no es un espacio. Ah. El ano es un par de esfínteres. Ya. Ahora que están todos. ¿Pongo pausa? El sistema digestivo en realidad es como el sistema digestivo de un monogástrico. ¿Sí? Que lo caracteriza, como su nombre lo dice, Un puro un estómago. solo estómago. Y principalmente un estómago de tipo glandular, Glandular. ¿sí? Productor de enzimas
digestiva. Y no solamente enzimas, sino que también secreciones que ayudan a la digestión y a la acción de las enzimas, que vamos a verlo a medida que empecemos a ver cada una de las partes. Pero por ejemplo, si viéramos el caso de un rumiante, por ejemplo, o de un poligástrico, que en realidad un poligástrico no es que tenga muchos estómagos, sino que tiene un estómago con muchos compartimentos que cumplen funciones diferentes. Entonces, por ejemplo, nuevamente, el número 1 en este caso sería Cavidad bucal, cavidad bucal, número 2, esófago. Ah, no, ya. Faringe. faringe, Ya, el faringe. 3 ya tendríamos el esófago. Esófago. Aquí se nos agrega el 4, ¿qué está mostrando el 4? ¿Dónde está el 4? ¿Es el diafragma? Ese sería un... Ah, ya. Es como entre el diafragma y la pared abdominal, igual también. Pero como no es parte del sistema digestivo, no importa. El 5, ahí que va directamente desde el esófago, debería ser el rumen, ¿cierto? El número 6, el retículo, 7, ¿sí? Y el 8, abomaso. Ahí tenemos nuestros 4 compartimentos gástricos, ¿sí? En que en general el glandular es el último, ¿sí? El abomaso. Y en el caso del rumen, ahí es donde ahí hay una gran diferencia entre el metabolismo de los rumiantes y de los monogástricos, porque lo hablamos en la sección de la mañana, que cuando ustedes comen, almorzaron ahora, 1 hora aproximadamente después de comer, si ustedes miden los niveles de glucosa en la sangre, seguramente van a tener una hiperglicemia. Sí. ¿Sí? Y le llamábamos hiperglicemia postprandial porque era después de comer. Si a un rumiante, 1 hora después de que come, le mide los niveles de glucosa, no van a estar altos. Porque el principal producto de la digestión de los alimentos en los rumiantes no es la glucosa. Su principal fuente de energía no es la glucosa. ¿Cuál es? Pero la fibra es como de lo que se alimenta, pero el producto... ¿Nitrógeno? ¿Perdón? ¿Nitrógeno? No, que produce glucosa. O planteemos así, ¿cuál es la principal fuente de energía en los rumiantes? Los carbohidratos tienen que ser, ¿no? Eso es un monogástrico. Ah, y los monogástricos. ¿Cuáles son los principales productos de la digestión que es del rumen? Que es con lo que se alimentan precisamente las bacterias que están dentro del rumen, los ácidos grasos volátiles. ¿O estoy diciendo algo que en realidad no lo han visto nunca? No lo hemos visto. Primera vez. Ah, ok, ya. O sea, pasamos anatomía comparada con la etapa y esas Ya, cosas, perdón. pero lo otro no. ¿Verdad? Esto es algo que vamos a ver al final. Hay un par de capítulos de diapositivas que hablan de la fermentación. Ya. Sí. Porque a ver, siempre van a hablar, lo escriben así, los AGV, los ácidos Grasos volátiles. ¿Y saben por qué se llaman volátiles? Porque en el fondo se degradan en gases, Claro. ¿sí? Como por ejemplo el gas metano. Uno de los principales gases invernaderos es el gas metano. Incluso casi a niveles similares con los desechos de los gases industriales. ¿Sí? Es decir, uno dice, pero el gas metano se ha producido toda la vida desde los animales, sobre todo desde los rumiantes, de los herbívoros. Porque ahora es un tema. Porque, a ver, O sea, claro, para cubrir el consumo de carne animal, en la cantidad de animales que se están reproduciendo, está haciendo que la producción de metano sea mucho más alta que en años o en décadas anteriores. ¿De acuerdo? Rumiante. Dícese del animal que rumia. Y rumia, dícese de aquel proceso en el que el animal consume el alimento Y lo devuelve. y lo regurgita, ¿cierto?, para generar una segunda digestión.
Generalmente lo que se rumia es un alimento de tipo que tiene una base vegetal. Si nosotros comiéramos lo mismo que come un rumiante, por ejemplo, delante mencionaba la fibra, ¿por qué para nosotros consumir vegetales vegetales, entendiendo por hojas verdes, principalmente contenido de celulosa, ¿sí? Fibra? ¿Por qué para nosotros no son una fuente de energía, pero sin embargo para los rumiantes es como la base de su alimentación? Nosotros no podemos digerirla. Nosotros no podemos digerirla, principalmente porque no poseemos las enzimas, ¿sí? Que degraden la celulosa. Cosa que sí tienen las bacterias que están en el rumen, ¿cierto? Ahí vamos a ver. Por lo tanto, si para nosotros no son ningún aporte nutritivo, ¿por qué se nos dice que debemos aportar fibra dentro de la dieta? Porque nos ayuda el tránsito. Tránsito digestión. intestinal, exacto. Sí, estimula los movimientos intestinales, ayuda al tránsito intestinal. Porque como ya hemos visto, el tránsito lento es un problema. ¿De qué depende la velocidad de tránsito intestinal? Primero, los movimientos del sistema del tubo digestivo. Ojo, aquí estamos haciendo un resumen y ahí vamos a entrar a ver todo esto más en detalle. Y la fibra, principalmente, ¿por qué estimula esto? Porque la fibra, al no ser digerida, y entendemos digestión por Absorción. Para mí una digestión es lo que se absorbe. eso sería absorción. Es decir, cuando consumimos algo, Ya. lo que le ocurre a ese alimento es que sufre procesos de digestión, de ahí el nombre de aparato digestivo. Y cuando ese alimento ha sido digerido, recién está en condiciones de ser O sea, absorbido. cuando se degrada el alimento dentro del cuerpo. Y degradación entendemos por convertir las grandes moléculas que constituyen el alimento en moléculas más pequeñas, ¿sí? Y en ese sentido, cuando hablamos de moléculas más pequeñas, significa convertir los carbohidratos, ¿sí? Monosacáridos, por ejemplo, glucosa, fructosa, lactosa, por nombrar algunos, convertir las proteínas en aminoácidos, pero en general no llegamos al aminoácido, sino que péptidos, dipéptidos, tripéptidos, pero estructuras muy pequeñas de proteína, y en el caso de los lípidos, por ejemplo, convertirlos en Ácidos grasos. ácidos grasos, ¿cierto? Porque al llegar a tamaños moleculares muy pequeños, sí pueden atravesar y ser absorbidos a nivel de intestino delgado. Como la fibra no sufre este proceso de digestión, prácticamente avanza por el tubo digestivo totalmente sin transformaciones. Y todo alimento que avanza, y sobre todo la fibra, tiene la capacidad de captar mucha agua, ¿sí? Y por lo tanto, el contenido acuoso es un factor que acelera el tránsito intestinal. No hay diarreas lentas, digamos, ¿sí? Ok. Uno diría, bueno, pero este efecto de la fibra sobre la motilidad intestinal, un buen tránsito y la cantidad de agua, podrían convertirse en un problema si es que estuviera en exceso. Por eso, la principal función del intestino grueso o colon es la reabsorción de agua. Pero la reabsorción de agua es un mecanismo que ocurre y es totalmente proporcional a la velocidad con que el alimento vaya circulando por el colon. Si pasa muy rápido, la absorción de agua va a ser muy poca. Pero si avanza lento, va a ser demasiado alta y por lo tanto corremos el riesgo de que las fecas se deshidraten demasiado, el contenido fecal, y mientras más se deshidrate, menos agua, más lento se hace el tránsito hasta llegar a un punto en que ya en condiciones patológicas el tránsito intestinal se detiene. Fecalito. En realidad fecaloma ya es un concepto que no se utiliza mucho. Fecalito sí. Pero en términos prácticos es lo mismo, sí. Que son fecas demasiado deshidratadas y ya detuvieron su avance por el tubo digestivo y por lo tanto recordemos que algo que caracteriza al intestino grueso es el contenido de microorganismos, ¿sí? Microorganismos que son beneficiosos para el metabolismo, ¿sí?
son beneficiosos en dos aspectos. Uno, al actuar sobre el contenido intestinal, producen muchas sustancias que son beneficiosas. Por ejemplo, algunas vitaminas. Por ejemplo, digieren algunas proteínas. Ayudan a la degradación y a la absorción de algunos minerales. O sea, no es que la pega la hagan por nosotros, sino que ellos además se ven beneficiados con este trabajo. ¿Sí? Ahí hay ¿cómo se llama ese tipo de interacción entre organismos? Simbiosis. Sí, mutualismo puede ser también. Cuando uno nota los efectos de la ausencia de microorganismos, por ejemplo, tratamientos antibióticos prolongados, ¿sí? Nosotros barremos con nuestra microflora intestinal. ¿Sí? Generalmente, ¿cuál es la consecuencia de una baja cantidad o una pérdida de los microorganismos intestinales? Por ejemplo, dice colitis. Yo sé que quiso decir diarrea, porque la colitis es la inflamación del colon. Y en general, ¿por qué la colitis y diarrea tendemos a usarlo como sinónimos? Porque si se inflama el tejido cuya función es reabsorber agua, lo más probable es que el alimento pase por el colon sin reabsorber agua. La inflamación genera un aumento en la velocidad de tránsito, por lo tanto lo que se producen son fecas muy acuosas, ¿sí? Principalmente muy acuosas, lo que nosotros conocemos como diarrea. Pero además que los microorganismos estén poblando nuestro sistema digestivo y que sean microorganismos que sean beneficiosos, en términos de hábitat, nos da espacio para que proliferen microorganismos que son patógenos. Y créanme que lo que nosotros comemos está lejos de ser estéril en términos de microorganismos patógenos. Sin embargo, nuestro propio sistema inmunológico y además esta competencia, porque al final ahí compiten por un espacio, por un nicho ecológico en el intestino, finalmente permite que los microorganismos patógenos queden fuera. Por eso ahora entonces todo esto que tiene que ver con la comercialización de los probióticos, ¿sí? O los prebióticos. ¿Cuál es la diferencia entre un prebiótico y un probiótico? Se supone que el prebiótico ayuda al probiótico a funcionar, algo así más o menos. Por ejemplo, uno al día, o el chamito. Si ustedes ven la composición, ¿de qué está compuesto? Yo no sé, yo me compro probiótico por mi problema renal cuando estoy después de los antibióticos y tiene lactobacillus. Lactobacillus, Tiene claro, lactobacillus. estamos comiendo Y varias cosas más. bacterias. Sí. Pero que son beneficiosas, que son parte de los tipos de bacterias que están normalmente en el intestino, por lo tanto, bienvenidos sean. Ya. En el rumiante, y a eso íbamos, la fibra es degradada por las bacterias que están en el rumen porque poseen las enzimas necesarias para degradar la celulosa de la que están compuestas. Sin embargo, el metabolismo de esta fibra genera como producto los ácidos grasos volátiles. Que son tres, principalmente son tres. El ácido butírico, el ácido propiónico y el ácido acético. Y estos tres ácidos grasos volátiles son la principal fuente de energía de los carbohidratos y que entran al metabolismo celular, así como siempre tenemos la idea de que entra la glucosa a la célula para que se forme ATP. En los rumiantes ingresan estos ácidos grasos volátiles para formar ATP. ¿Okay? Esto lo van a ver más en nutrición posteriormente, ahí como van a enfocarse mucho más en esto. Y uno dice, bueno, pero entonces si un rumiante con el rumen le bastaría. No, porque los otros tipos de alimentos que no son carbohidratos como la fibra, proteína, lípidos,
necesitan de un estómago glandular que degrade los alimentos para que posteriormente sean utilizados. Todo esto lo estamos conversando como una introducción, de ahí lo vamos viendo detalle paso a paso. El número 8 entonces habíamos dicho que era el abomazo, era el último de los estómagos, ¿sí? En general se le llama al abomazo como estómago y los otros son como los preestómagos. Tenemos entonces posteriormente un intestino delgado, un colon, recto. Ahí en ese sentido el tubo digestivo no varía en relación al que habíamos visto del monogástrico. Ahora, sistema digestivo y tubo digestivo no son lo mismo. ¿O sí? Sistema digestivo, no. ¿Dónde está la diferencia entre ambos conceptos? Y todo sería... ¿Cuál? ¿Cuál involucra todo eso? Ya. ¿Y el tubo digestivo? Yo diría que el tubo digestivo es, digamos, donde entra hasta desde la cavidad bucal hasta el ano, y el sistema digestivo con las glándulas anexas. Claro. Como la palabra lo dice, el tubo digestivo no es más que un tubo que empieza en la boca y termina en el ano. ¿Sí? Que va cambiando de nombre a medida que vamos avanzando, porque se parte llamando cavidad bucal, después se llama faringe, después se llama esófago, después como que se dilata y se llama estómago, y después se vuelve a angostar y se llama intestino delgado, y después se enancha un poco, se llama intestino grueso, y después recto y ano. Pero el proceso digestivo no podría ser todo lo eficiente si no existiera además, como mencionaron recién, glándulas que ayudan a este proceso. Y en ese sentido, si vamos en el mismo orden, partimos con las glándulas salivales. Si seguimos bajando, tenemos el hígado, con su vesícula biliar, importante. Y un poquito al lado tenemos el páncreas. ¿Sí? Nosotros el páncreas lo hemos mencionado mucho por la producción de hormonas, ¿sí? La insulina principalmente. Pero aquí vamos a recordar de que el páncreas no solamente produce hormonas, sino que también produce enzimas digestivas. ¿Sí? Entonces, claro, finalmente el sistema digestivo es el tubo digestivo más las glándulas anexas. ¿Sí? Entonces recordemos, glándulas anexas son las glándulas salivales, hígado con vesícula biliar, páncreas. Otra diferencia que tiene un monogástrico con un poligástrico tiene que ver principalmente con el tamaño del ciego. ¿Sí? Porque el ciego es otro lugar donde claramente hay una alta población de microorganismos que también actúan sobre los carbohidratos tipo fibra, cosa que no ocurre en los monogástricos. Recuerdo, por lo tanto, vamos a ver más adelante que anatómicamente el ciego de un carnívoro, por ejemplo, está muy atrofiado, con un apéndice que ya es un vestigio prácticamente, que para lo único que sirve para que nos dé apendicitis, no sirve para nada más. En cambio, si esa misma estructura la ve en un herbívoro, hay un gran desarrollo, con un apéndice que también tiene un gran desarrollo, que no es más que un saco, por eso se llama ciego, porque es como una estructura cerrada en el cual hay una alta población de microorganismos. Esto es como en los mamíferos. Un ave, por ejemplo. ¿Tienen cavidad bucal? Sí. ¿Las aves tienen cavidad bucal? Sí. ¿Tiene un espacio? Asumo que la cavidad oral, ¿eso? Sí tienen. Ya no ¿Tienen sé. dientes? ¿Cómo que no? Yo diría que sí. Estoy equivocada, yo diría que sí. ¿Las sí aves tiene. tienen dientes? Pero vestigios de dientes, no como dientes como nosotros. Pero no eran las partes de acá, como los vómeros, eso. No eran como Dígalo, dientes. El pico. El pico, sí. Sí. Pico córneo, sí.
Ahora, pero si, ¿para qué sirven los dientes en los mamíferos? En los mamíferos Desgarrar, para desgarrar y moler. cortar, triturar. Dice que le fue como a la ranfoteca en el fondo. Por eso vamos a hacer otro nota. Es decir, entonces, ¿cómo el ave podría moler el alimento si no tiene dientes? Ah, pero el ave tiene otro estómago. Ah, o sea, los estómagos de las aves cumplen funciones diferentes al de los mamíferos. Sí. Un estómago muscular, Claro, el estómago muscular además está lleno de piedras. Que no es que nazca con las piedras, sino que se las va comiendo. ¿Sí? Pero en el número 4 tenemos una bolsa de almacenamiento, que es el buche. ¿Sí? Las aves, por ejemplo, tienen un ciego muy desarrollado. Dos ciegos más. Poseen intestino delgado, tienen glándulas anexas. La panita de pollo, ¿cierto? Sí. Hígado, páncreas. En general, en las aves sí, como hay las funciones no son iguales que los mamíferos, se le llama como un hepatopáncreas. ¿Sí? Como que están funcionalmente unidas ambas glándulas, pero anatómicamente son dos órganos diferentes. Y tal vez otra diferencia importante, tienen un intestino delgado, tienen un intestino grueso, pero el recto y el ano en las aves se nos pierde, no existe. Porque poseen, claro, un conducto común, un conducto no, se me fue la palabra, pero un lugar común en el cual desarrolla urinario, ¿Cloaca? digestivo, que es la cloaca. Exacto. ¿Un depósito? Cloaca. Sí, es como de... Cloaca. Se me da la palabra, pero la idea está clara, ¿sí? Ok. ¿Qué se llama cloaca? Entonces las aves no poseen esfínteres que regulen la salida del contenido de la cloaca, por lo tanto, por eso la ave va volando tranquilamente. Ya abajo está la pausa. Este capítulo lo vamos a enfocar principalmente a hablar cómo es el estómago y cómo funciona el sistema digestivo de los monogástricos, para hacer finalmente una comparación, qué diferencias hay en los poligástricos, ¿sí? y una pequeña referencia a lo que pueden ser las aves principalmente. Entonces, en ese sentido, las partes del tubo digestivo son, y esto en general, boca, esófago, estómago, ahí entramos al intestino delgado, duodeno, yeyuno, ilion. Intestino grueso sería el colon y el ciego. Y finalmente los últimos conductos sería el recto y los esfínteres anales. Además, posee estructuras glandulares, que le habíamos llamado glándulas anexas, ¿sí? Que descargan sus secreciones principalmente en la boca, glándulas salivales, ¿sí? Y dice estómago, ¿no? En realidad en el intestino delgado, porque los productos del hígado y del páncreas caen al intestino delgado, al duodeno, que es la primera porción. Por lo tanto, si tuviéramos que colocar algunos conceptos en términos de todo lo que le ocurre al alimento desde que entra al tubo digestivo hasta que sale. Lo primero es el concepto de ingreso de alimentos al tubo digestivo, y eso se llama ingestión. Por eso hablamos de ingerir alimentos, ¿sí? El alimento ya está dentro del tubo digestivo, comienza a avanzar y a medida que va pasando y va avanzando, va sufriendo este proceso de digestión que mencionamos, que era ir transformando las sustancias, los nutrientes más complejos a estructuras más pequeñas, más simples, para que finalmente, llegando al tubo digestivo, puedan ser absorbidas, ¿sí? Pero ¿todo lo que comemos es digerido y absorbido? No. No. Primero que nada porque el funcionamiento de todos los jugos digestivos, primero, no son 100% eficientes.
Cuando, por ejemplo, en algunos pacientes se les dan, por ejemplo, alimentos de alta digestibilidad. Por ejemplo, si tuviéramos que hablar de marcas comerciales, Hills, por ejemplo, AD. Es decir, es un alimento que, tomando en consideración, aparte de que es caro, tomando en cuenta que el tubo digestivo no actúa a un 100% de eficiencia, pero sí, con un avance en términos normales, puedes sacarse el mayor provecho posible del alimento que está consumiendo. Ahora, la digestibilidad de un alimento, que tiene que ver con cuánto el organismo puede aprovechar y ser absorbido, obviamente depende de muchos factores que no nos vamos a hablar ahora porque es un tema de nutrición. Y sí. Sin embargo, parte de lo que nosotros consumimos no es aprovechado y finalmente es eliminado. Y la eliminación se denomina defecación. Sí, o sea, en términos prácticos es defecar, pero en términos del concepto que corresponde sería la egestión. Sí, es defecar. Ok. Ahora, Voy a gestionar. Sí, bonita la palabra. ¿la gestión? Sí. Del 2 es muy ordinario. Es que la excreción tiene que ver con la... Es que el concepto de excreción es eliminar del organismo sustancias de desecho. Entonces, bajo ese concepto, podría la excreción aplicarse al material fecal, pero en general no se ocupa. Por ejemplo, incluso se habla de, por ejemplo, en la orina, producción de orina. Y uno dice, bueno, pero producir algo útil, beneficioso. Pero en la producción de orina, como vamos a ver después en riñón, hay excreción de sustancias al flujo urinario, ¿sí? Y que hay que diferenciar de lo que son la secreción, que ahí la secreción se supone que es la liberación de sustancias que sí son útiles para el organismo, versus la excreción que son principalmente para el desecho. Entonces, sí, en términos de lo que tú mencionas, podría aplicarse, pero no lo aplica. Ahora, cuando hablábamos, por ejemplo, del avance del alimento y que iba pasando por el colon, decíamos que en realidad la función de reabsorber agua por parte del colon dependía con la velocidad a la que avanzara el contenido intestinal. ¿Sí? En ese sentido, para que todos los procesos de digestión y absorción se produzcan adecuadamente, también tiene que haber una regulación en el avance y a la velocidad a la que avanza el alimento por el tubo digestivo. Por eso, si uno hace un análisis del tubo digestivo, vamos a ver de que está dividido como en varias porciones y hay incluso como compuertas que detienen el paso del alimento por cierto tiempo y después se vuelven a abrir para que el alimento avance. En ese sentido, una vez que el alimento ingresa, con la primera barrera que se encuentra, aquí lo podemos ver, vamos a colocar el... Primero, en el esófago hay un esfínter superior que es el que permite que el alimento que se abre cuando se produce la deglución y que además tiende a cerrarse para que no haya reflujo del alimento hacia la cavidad bucal. Ese es el esfínter esofágico superior, que es poco famoso en realidad, porque más famoso es el esfínter esofágico inferior, que es el que está a la entrada del estómago, ¿sí? Y que se llama Cardias. cardias. Y se llama cardias porque anatómicamente está cerca del corazón, ¿sí?
es lo que uno le llama la boca del estómago, ¿sí? Que está como ahí. Bueno, el corazón está precisamente encima. Para que el esófago pase desde la cavidad torácica a la cavidad abdominal, tiene que atravesar un tremendo músculo, que es el diafragma. ¿Sí? ¿Y cómo lo atraviesa? Diafragma, por ejemplo. ¿Sí? Está muy bien hecho esto, porque en realidad el diafragma posee orificios. ¿Quién dijo son 3? ¿Ya? ¿Cuáles son? Sí. Exacto, las 3 grandes estructuras que del tórax pasan al abdomen, o en el caso de la cava, que del abdomen pasan al tórax, son la vena cava, que es la que trae toda la sangre de regreso desde las vísceras y los miembros inferiores hacia el corazón, la aorta, que está trayendo la sangre del corazón y la va a distribuir a todas las vísceras nuevamente y en los miembros inferiores, y otro agujero más para el esófago. Bueno, esos agujeros tienen un nombre. No me pregunten. Se llaman hiatos. Que en este caso en particular se llama el hiato esofágico. Y la verdad que ya no es un nombre tan raro cuando alguien sufre de reflujo. Una de las posibles causas de reflujo, entendiendo que el reflujo es la devolución del contenido gástrico hacia el esófago y en el peor de los casos hasta la cavidad bucal y a veces hasta la cavidad, hasta las fosas nasales, en el peor de los casos. Una de las posibilidades son las hernias del hiato. ¿Qué es lo que ocurre? Que algún tejido ingresa entre el diafragma y el esófago y por lo tanto afecta la funcionalidad del cardias y por lo tanto se produce lo que se llama una insuficiencia cardíaca, que no es una insuficiencia del corazón sino que del cardias, y por lo tanto si la válvula que evita que el contenido gástrico, se devuelva al esófago no funciona adecuadamente, la posibilidad de reflujo es alta. ¿Cuál es el problema del reflujo gástrico, gastroesofágico? Reflujo gastroesofágico, además de ser muy desagradable, digamos. Erosiones, porque no es que se devuelva solo el alimento hacia el esófago. Claro, se devuelve el jugo gástrico, que vamos a ver más adelante que su principal característica es su acidez. Hacia un conducto que no está preparado para esa acidez y que puede producir en primera instancia una simple irritación o una erosión, ulceración y en el peor de los casos cáncer. Cuando este daño se hace crónico, ¿sí? El reflujo crónico puede llevar a tal grado de daño de la pared del esófago que finalmente las células pueden mutar, tener ciertos cambios que al final se convierten en neoplasia. Pero supongamos que el cardia funciona bien y por lo tanto el alimento va a entrar al estómago. Sin embargo, para que el alimento no siga avanzando por el estómago, tenemos otra puerta de salida que se cierra, como dice ahí, es el píloro, que es el esfínter de salida del estómago, y cuya función principal es retrasar el vaciamiento gástrico. En otras palabras, dejar al alimento atrapado dentro del estómago un tiempo suficiente para que el jugo gástrico pueda actuar. Principales nutrientes que se degradan, se digieren en el estómago, las proteínas. Después que pasa cierto tiempo, porque también hay un tema de tiempo además, ¿qué es lo que hace que el esfínter pilórico se abra? Es que no es solamente el contenido, no es solo el alimento que ingresó lo que empieza a llenar el estómago, sino que al empezar a generarse y a producirse secreciones, empieza a aumentar el contenido acuoso del estómago. Y cuando este contenido acuoso llega a cierto nivel, mediante control nervioso se da la señal que se abra el píloro. Y con eso inmediatamente el estómago se vacía y el alimento avanza.
¿A dónde ingresamos entonces? Al intestino delgado, como mencionamos hace poco, el duodeno. Ahí ocurre el último proceso de digestión, que lo vamos a ver después en detalle. Yeyuno, y ojo que al final del duodeno e inicios del yeyuno es donde ocurre la mayor absorción de nutrientes. Y en el ilion ya muy poco. Y para pasar del intestino delgado al intestino grueso tenemos nuevamente, y en este caso ya no es un esfínter, sino que es una válvula. ¿Recordamos la diferencia entre válvula y esfínter? Ya recordémosla. La válvula funciona mecánicamente. El esfínter funciona bajo control del sistema nervioso. Porque el esfínter es un músculo circular que, inervado por el sistema nervioso, se contrae o se dilata. Y esa contracción o dilatación es la que permite que el alimento pase, o en el caso, por ejemplo, del esfínter anal, de que el contenido fecal salga o no. Pero eso se controla mediante el sistema nervioso autónomo y, en el caso del esfínter anal, también por el sistema nervioso voluntario. En cambio, la válvula, que es lo que vamos a entonces recordar ahora, actúa de manera mecánica, es decir, intestino delgado, y aquí tenemos el intestino grueso. Válvula. Válvula iliocecal, porque es una válvula que está entre el ilion y el ciego. Iliocecal. El alimento avanza, porque está siendo empujado desde el intestino delgado, empuja la válvula, la cual se abre, el contenido cae al ciego, y estas válvulas nuevamente se cierran. Porque si el alimento presiona hacia acá, las válvulas siempre abren hacia acá nada más. Si presiona el contenido, presiona en sentido contrario, lo único que logra es que la válvula se cierre. Totalmente mecánico. El problema de que sea mecánico es que si hay algún daño, alguna insuficiencia en la válvula, podría quedar filtrando, literalmente filtrando. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en las válvulas cardíacas? Entonces lo que tenemos entre el intestino delgado y el intestino grueso, específicamente entre el ilion y el ciego, es una válvula. ¿Y por qué acá también se hace tan relevante que esta válvula cierre? No es solamente que se devuelva el contenido que ya está en el ciego, es que el colon está altamente poblado por microorganismos. Y yo necesito que los microorganismos no pasen al intestino delgado. ¿De acuerdo? No en grandes cantidades al menos. ¿Okay? Si el contenido logró entrar al colon, el colon generalmente tiene, en general, depende de la especie, hay un colon ascendente, transverso, descendente, para finalmente llegar al recto, y llegamos ya a las últimas puertas, que son los esfínteres anales interno y externo. Interno involuntario, externo voluntario. Que funciona muy similar a lo que alguna vez conversamos del esfínter uretral, ¿sí? Que controlaba la micción. Uno voluntario, que reaccionaba al aumento en la presión de la vejiga urinaria, y otro externo voluntario en el que yo me resistí. Es decir, este tubo digestivo no es un solo tubo directo, sino que tiene distintas válvulas o esfínteres que van parcializando el avance del contenido digestivo, precisamente para que las secreciones puedan actuar. Ahí tenemos el estómago con el cardias y con el duodeno, perdón, con el píloro. Hay un esquema más claro de la válvula iliocecal. No olvidemos la diferencia entre esfínter y válvula, ¿ok? Ahora, este tubo que mencionaba en un principio que parte muy angosto en el estómago y de repente se dilata el estómago y vuelve a contraerse en el intestino,
más allá de la forma, en general la estructura del tubo tiende a ser constante desde la cavidad bucal hasta el recto. Y principalmente está formado por 4 capas. La capa más interna es una capa epitelial. La capa más interna es una capa epitelial y, como todos los epitelios, recubre el interior del tubo digestivo. Ahora, este epitelio claramente va a ir variando a medida que avanza el tubo digestivo porque, por ejemplo, a nivel del estómago, este epitelio va a estar rico en glándulas que formen ácido clorhídrico o enzimas gástricas. Ese mismo epitelio, cuando ya entramos al intestino delgado, se especializa y forma las vellosidades intestinales, por ejemplo. O a nivel del colon, este epitelio tiene una alta capacidad de permitir el paso del agua. El epitelio es el mismo siempre, pero va variando, va teniendo cierta especialización en las distintas porciones del intestino del tubo digestivo. La capa siguiente al epitelio es la submucosa, y la submucosa principalmente lo que le da es cierta estructura y forma al tubo digestivo. Es de un tejido mucho más fibroso, un poco más grueso, ¿cierto? Y tiende a darle la forma. Tercera capa, que en el tubo digestivo hemos dicho es fundamental para el avance del alimento, tenemos una capa muscular que posee fibras musculares, bueno, tejido muscular liso, músculos circulares y músculos longitudinales. Es decir, músculos circulares que van a permitir entonces que el tubo digestivo se contraiga de esta forma, porque apretan igual como un esfínter, apretan y por lo tanto al contraerse, si el alimento está acá, hacen que avance. Se vuelve a contraer, avanza. Pero también tiene fibras longitudinales que se contraen de manera mucho más amplia y por lo tanto van de cierta manera haciendo que el alimento vaya avanzando. Y eso es lo que llamamos peristaltismo. Ajá. Los movimientos peristálticos. Que son claves para el avance del alimento y que claramente, como hablábamos al principio, estos movimientos se ven afectados por el contenido acuoso del tubo digestivo, por inflamaciones en las paredes del tubo digestivo o por lesiones en las mismas paredes. Estos movimientos peristálticos, como son productos de la musculatura lisa, porque el tubo digestivo, al igual que las vísceras, está formado por musculatura lisa y por lo tanto inervado por el sistema nervioso autónomo, porque nosotros voluntariamente no podemos cambiar la velocidad del tránsito intestinal. Por lo tanto, esta musculatura es la que nosotros podemos afectar mediante el uso de fármacos que afectan el funcionamiento del sistema nervioso y por lo tanto pueden disminuir el peristaltismo, por ejemplo lo que hacen los antidiarreicos, relajan la musculatura del sistema digestivo de manera que el avance no sea tan rápido y por lo tanto si el individuo está con diarrea, al avanzar más lento permito que se absorba mayor cantidad de agua. Nunca detener, pero sí disminuir la frecuencia. Entonces eso se ve afectado por la capa muscular del tubo digestivo. Y finalmente la capa más externa es una capa serosa que se caracteriza porque en ella están las arterias, venas, vasos linfáticos y nervios. En esta capa es donde se encuentran todas estas estructuras que permiten irrigar adecuadamente el tubo digestivo y también nervios. ¿Por qué? Porque aquí está la inervación que proviene del sistema nervioso que permite controlar su funcionamiento. ¿Okay? Hagamos un break. Ya. Sí.